Bien, continuamos con nuestra serie A la luz de su palabra en el episodio número 191. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema poco común hablado desde la fe, aunque es un tema de fe, que tiene que ver con la sexualidad, la vivencia de la sexualidad cristiana. Hay dos errores que se pueden cometer de entrada al hablar del tema de la sexualidad. El primero es pensar que en la sexualidad matrimonial, por ejemplo, de parejas consentidas, cuando digo consentidas es que en mutuo acuerdo, pues consienten donarse y entregarse, que todo está permitido. Y no es así, en realidad no es así, porque en nuestra fe hay algo que también se llama moral cristiana, ¿no? Y en la moral cristiana, pues Dios, cuidando muchas veces nuestras formas de vivir, de evaluar las cosas, de ver las cosas, pues, y también cuidando, yo diría, hasta la integridad femenina, la integridad de la mujer. Hay cosas que mantiene efectivamente normadas en un carácter lógico. Y el otro extremo es que todo en la sexualidad es malo, es pecado, también es un error. Hoy vamos a tomar, de hecho, un texto del libro de Tobías, seguimos recorriendo pues el libro de Tobías, que ya pues vamos también a culminarlo, ya nos quedaría muy poco de ver de él. Y luego culminaremos nuestra serie con el último libro del Antiguo Testamento, que si no me equivoco es Baruch. Antes de avanzar ya en el contenido, pues también quería aclarar que para este diseño ya de culminación de serie, he cambiado el diseño de la imagen que acompaña los episodios, porque estoy usando un programa diferente y también lo estoy haciendo desde un dispositivo distinto. Entonces, bueno, vamos a tener la apertura de corazón de entender por qué el nuevo diseño. Esta serie ha tenido creo que tres diseños distintos a lo largo de su desarrollo. Y bueno, el propósito principal no son los diseños, sino justamente el poder tomar la palabra de Dios a través de ella, pues crecer en nuestra comprensión, de mejorar como practicantes, inclusive lo digo por mí, ¿no? En primera persona. Para entrar en el contexto de este capítulo 8 y hablar un poquito del porqué de la sexualidad, Tobías, ya no vamos a hablar de Tobit, sino de Tobías. Tobit era su papá. Está todavía en la compañía del arcángel Rafael. Llegan a una ciudad a la cual le encomendó su padre ir a hablar un tema de un dinero, y también en el camino es sugerido por el arcángel, él va a buscar esposa. O sea, quizás no lo sabe al comienzo del trayecto, pero se consigue con la posibilidad de tener una esposa. Y bueno, también entendiendo el contexto social, en esta época a veces los matrimonios eran muy a conveniencia, es decir, porque eres familia de, porque vienes del linaje tal, porque le pagaron una gran dote. La mujer tenía muy poca participación, sin duda, en los matrimonios, estaba ya condicionada a que venía al mundo para casarse y procrear. Y en esa línea, para una mujer judía, y una mujer de la antigüedad, diríamos en general, era verdaderamente una maldición, primero no casarse y segundo más todavía no tener hijos. Y el matrimonio, y en este contexto también nuestra fe sí mantiene esa enseñanza. El matrimonio no era matrimonio, o sea, no se consumaba, o sea, no se sellaba la unión hasta que no hubiese efectivamente esa unión sexual. Inclusive sacramentalmente usted hace todo el sacramento, usted dice sí ante el altar, pero si a partir de momento esta pareja nunca ha estado junta en intimidad y no está en intimidad porque luego uno de los dos rechaza el hecho, eso es una causa de nulidad. El matrimonio está destinado, tiene un fin unitivo, ¿ok? De amor entre dos personas que se van a donar mutuamente, y lo va a explicar también muy bien San Pablo en esa primera carta a los Corintios que vamos a enlazar con este libro de Tobías. ¿Qué ocurre? Que con Tobías, la mujer que está próxima a elegir como esposa, este, se llama Sara, y esta mujer traía una maldición, era un demonio, así lo dice el texto, que mataba a sus pretendientes. O sea, ella nunca llegaba en la noche a consumar el matrimonio. Y ya había habido 7 maridos muertos.
Eso lo vemos en el capítulo 6, donde a partir del versículo 14 dice el hermano Azarías que había oído que de esa joven ya llevaba 7 maridos y que todos habían muerto en la noche de boda. O sea, nunca se había logrado consumar el acto. Aquí algunos exorcistas, como el padre Antonio Fortea, creo le llegué a escuchar que aquí había un caso de posesión, no de posesión, como de infestación de un demonio obsesionado por una mujer, ¿no? Pero bueno, no es el tema, que creo que el propósito de este episodio no es de demoniología, sino de justamente la belleza de la sexualidad. Entendiendo entonces esto, procedo con el capítulo 8 versículo 4 porque ya ellos, bueno, obtienen la bendición, cenan juntos, les disponen un cuarto en el dormitorio, y Sara ya estaba mentalizada de que ese hombre, se llamara como se llamara, no iba a amanecer. O sea, ya ella estaba ya con 7 malas experiencias de que ese hombre iba a morir en la noche, muerto por esta maldición que ella tenía de que ningún hombre le amanecía a su lado. Eh, en ese punto, creo que lo que hace diferente Tobías y que además es muy significativo es lo que él va a decir acá en el capítulo, o a partir del versículo 4 de este capítulo 8. Dice así: Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: levántate, hermana. Fíjense ustedes cómo la tratan, ¿no? No le dice, inclusive me llama la atención que no le dice mujer. Y aquí viene un poquito todo este tema de que cuando en la Biblia los hermanos de Jesús entonces se le acercaron, entonces María tuvo más hijos. Por lo menos en mi caso, seguramente hay más, pero en mi caso recuerdo ahorita el caso de Abraham y Lot, que Abraham le dice que no está bien que peleemos porque somos hermanos, y en realidad era tío sobrino, y en este caso él le llama hermana a la que es su esposa, entendiendo que aquí no había ninguna posibilidad de incesto, porque el incesto además está condenado claramente en el, si no me equivoco, capítulo 18 del libro del Levítico, y habla muy bien todas las impurezas sexuales, o todo lo que es la ley de la santidad, y está muy vinculado a las impurezas sexuales. Entonces le dice a ella: levántate, hermana, y pidamos a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezó a orar, pidiendo que se les concediera la vida. Empezaron así: bendito seas Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre santo y glorioso por los siglos de los siglos. Que los cielos y todas las criaturas te bendigan. Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y compañera, para que de los dos naciera la raza humana. Fíjense ustedes qué manera tan bonita de orar, desde la palabra, desde la verdad revelada, desde la fe. Tú dijiste: no está bien que el hombre esté solo, démosle una compañera semejante a él. Ahora, Señor, tomo a mi hermana con recta intención y no buscando el placer. Ten piedad de nosotros y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Ella respondió: amén. Y se acostaron los dos para pasar la noche. Ahí me detengo porque la historia no la voy a dejar así incompleta, pero yo me pregunto de verdad, y lo digo en primera persona, ¿cuántos de nosotros en ese bonito, en lo que llaman creo que es no sé si es el tálamo, que es como el altar que representa el dormitorio de un matrimonio? Por eso es que dicen que al cuarto nupcial no debe llegar cualquier persona. Pues no debería llegar nadie, porque es el lugar donde duermen los esposos, es como un altar, ¿no? Así lo escuché yo una vez a un sacerdote que explicaba que así como en la misa, en el altar, se coloca Jesucristo, pan de vida eterna, en el caso de los esposos, en el hogar, su altar primario de amor es justamente su lugar nupcial, su lecho nupcial. Entonces la cama de los esposos es un lugar sagrado. ¿Y cuántos de nosotros quizás habremos hecho una oración de ese tipo cuando íbamos a unirnos de manera eh, biológica, sexual, con la que sería o la que es nuestra esposa? A mí me parece que es una pregunta interesante porque no vincular la oración en la sexualidad, por lo menos una enseñanza para mí, creo que es uno de los primeros errores que marca la pauta de todos estos prejuicios que se tienen en torno a la sexualidad. Es decir, en el acto sexual hay placer, obviamente tiene que haberlo. El mismo Juan Pablo II
Él hizo toda una teología del cuerpo y él hablaba de esta importancia de que en el matrimonio no es el hombre buscando el placer en la mujer, ni la mujer buscando el placer en el hombre, sino es ambos mutuamente en conversación, en diálogo, en actos que sean además consentidos para ambos, pero que además también tengan un sentido reproductivo, lo que a veces pide el Señor. Sobre todo estos matrimonios jóvenes que están iniciando, que no tienen hijos y pasan los años y pasan los años y hay una negativa a tener hijos. Ok, es verdad. Sí, lo primero que te puede decir cualquier persona: no te metas en mi vida, yo tengo derecho a colocar mi cuerpo como yo quiera, yo tengo derecho a decidir si quiero tener hijos o no, y eso es verdad. Dios nos hizo libres, pero lo que tenemos que entender es el sentido por el cual Dios crea las cosas y el sentido unitivo del hombre y la mujer, sobre todo en lo que refiere al matrimonio, insisto, es la procreación. O sea, que los esposos tengan hijos. Que no lo puedan tener ya es otra cosa. Yo conozco realidades de esposos que no pudieron nunca tener hijos y eso no los hace menos esposos ni que incumplieron una misión. No pudieron, pero sí quisieron. Entonces, en este punto, Tobías le dice al Señor que aunque él entiende que es un acto placentero, no es el placer el que él está buscando. Y él además hace toda una explicación teológica. Tú nos creaste desde el principio, mi mujer, como compañeros, para ayudarnos mutuamente y para multiplicarnos y llenar la tierra. O sea, que Dios, les digo de verdad, es uno de los textos que yo pocas veces veo en la Biblia que te explica tan hermosamente el tema de la sexualidad. ¿Qué ocurre entonces luego de esta oración? Porque también tenemos que leer la consecuencia de este acto de fe. Raguel se levantó temprano y llamó a sus muchachos para que fueran a cavar una tumba. Fíjense ustedes, ya ella daba por hecho que, eh, que el hombre había amanecido muerto, ¿okay? Que ni siquiera se ocupó, vayan a cavar una tumba de una vez. Pues Raguel pensaba: no sea que Tobías ya haya muerto. Luego Raguel volvió a casa y dijo a su esposa: manda a una sirvienta para que vea si vive. Si ha muerto, lo enterraremos sin que nadie se entere. La sirvienta, al abrir la puerta, los vio dormidos y salió a anunciar que estaba vivo. Entonces Raguel bendijo al Señor con estas palabras: bendito seas, oh Dios, por todos los siglos, bendito seas por haberme colmado de gozo. No ha sucedido lo que yo temía, sino que nos has tratado según tu gran benevolencia. Has tenido compasión de dos hijos únicos. Ten piedad de ellos y dales tu gracia y protección. Que toda su vida tengan buena salud y gozo y vivan en tu gracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a dejarlo hasta allí, ¿no? Pues ya sabemos que entonces la oración tuvo efecto. ¿Qué nos enseña entonces San Pablo con respecto a este tema de la sexualidad? Aquí vemos un matrimonio que logra consumar el lecho nupcial y además, antes de hacerlo, lo hace con una oración bellísima. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo del 1 al 5, habla de la continencia matrimonial. Pero fíjense ustedes esto: como la continencia es no tener relaciones, es abstenerse de tener relaciones. Pero ¿qué enseña San Pablo con respecto a esta continencia en los esposos? Veamos entonces, vamos a leer. Ustedes han escrito sobre varios puntos. Es algo excelente que un hombre no toque mujer alguna. Aquí viene, fíjense ustedes, donde está la virtud, San Pablo, y esto va muy de la mano con la vida sacerdotal que nosotros los cristianos conocemos y que muchos cuestionan. La castidad, la abstinencia sexual, San Pablo la elogia, y eso tiene su sentido. Eso también es para un servidor, en el caso sacerdotal, eso es muy liberador, porque la atadura de una relación limitaría el servicio solamente a su familia, a sus cercanos, y eso el sacerdote, inclusive por encima del médico, porque el médico tiene sus hospitales definidos, sus clínicas, su consultorio definido. El sacerdote es universal porque pertenece a una iglesia católica, es decir, universal. Entonces, San Pablo comienza elogiando la castidad, pero luego dirá lo siguiente: pero no ignoren las exigencias del sexo, sí, claramente. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido.
e igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la esposa. Fíjense ustedes esta enseñanza, ¿no? No, que la iglesia es machista, que bueno, sí, hay muchos contenidos no de la iglesia, hay muchos contenidos de la Biblia que tienen mucha connotación machista, sin duda. Pero esto es algo bien revolucionario, creo yo, inclusive dentro del tiempo y del contexto en el que se escribe. Porque San Pablo iguala la exigencia y el poderío, por así decirlo, la propiedad del cuerpo que tiene un esposo y una esposa a razón efectivamente de igualdad. Es decir, la esposa no dispone del cuerpo, de su propio cuerpo, sino el esposo, pero igualmente, dice igualmente, no dice de manera inferior, el marido no dispone de su cuerpo sino la esposa. Entonces luego aconseja, no se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es una enseñanza extraordinaria y muy humana. San Pablo aquí reconoce la humanidad del que está llamado a ser santo. O sea, el sexo debe ser normado, debe ser controlado, debe ser orientado y canalizado bajo una guía. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si usted empieza a querer abstenerse usted del sexo, pero usted no dialoga eso con su esposa, o viceversa, la primera interpretación que va a haber es que hay un rechazo emocional, afectivo, ya no me ama, ya no me desea, ya no me quiere. Los esposos tienen que desearse y para eso hay una cantidad de elementos y más en nuestro tiempo que está asociado al olor, que está asociado al verse bien, al tener detalles, gestos, por eso la sexualidad en el hombre no es igual que en la mujer. La mujer es de detalles, es de palabras bonitas, es de paciencia, es de calma. El hombre es más de impulsividad. Inclusive lo dicen muchos expertos, en el hombre la sexualidad es mucho más genital que en la mujer. Entonces, es cómodo hablar de esto cuando se habla bajo la mirada de Dios, porque así nos diseñó Dios. Dios nos diseñó complementario y donde más se nota el complemento desde el punto de vista biológico es en la sexualidad. O sea, si usted analiza el cuerpo del hombre y la mujer, obviamente hay diferencias, tamaño cerebral, musculatura, pero morfológicamente, antropológicamente, tenemos los mismos dos pies, las dos piernas, los dos brazos, ojo, nariz, y lo único que nos diferencia agudamente es la genitalidad. Y ahí hay una complementariedad. Entonces eso hay que bendecirlo y saberlo reconducir, porque si no, vas a olvidar una frase importante, y con esto termino, que si tú empiezas a prostituir tu cuerpo, y discúlpame que lo diga así, se te va a olvidar que somos templo del Espíritu Santo, y es, nuestro cuerpo necesita santificarse, y se santifica haciendo las cosas correctamente como Dios nos pide que las hagamos. Así que bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.